Diego Avilés Quintanar es coordinador ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible del CODESO y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Gusto platicar contigo y con tu audiencia. El gobierno del estado ha informado que en marzo de 2025 las ventas al por menor en Sonora crecieron 3.4% anual, según el INEGI, y que también aumentó el empleo en 0.9% y mejoraron los salarios reales. Es lo que está informando el gobierno estatal. ¿Esto qué significa, Diego? Mira, la semana pasada el Instituto de Estadística emitió un dato que saca de manera periódica a través de la encuesta mensual a empresas comerciales, la EMEC. Este dato me parece que llega en un momento muy oportuno porque al menos puede de manera tangencial tocar dos puntos torales. Estamos hablando prácticamente de una medición del consumo de las y los sonorenses. Las y los sonorenses, en términos reales, es decir, ya descontando la inflación, han ido a las tiendas de autoservicio, las tiendas comerciales, los supermercados, los changarros, las tiendas de ropa, los malls, centros comerciales, etcétera, y han consumido en términos reales un 3.4% más que el año anterior. Entonces, esto prácticamente habla de una fortaleza en el consumo de las y los sonorenses. Y resalto un tema del consumo, porque ante el fantasma que se ha estado mencionando en las últimas semanas de la recesión o la crisis económica, pues deben la audiencia de saber que el consumo, mientras no se caiga, es vital para seguir manteniendo un crecimiento sostenido de la economía. Entonces, prácticamente, el INEGI nos está diciendo a través de este dato que el consumo no nada más se está sosteniendo, no, prácticamente está creciendo en un 3.4%, medido a través del comercio minorista de todos los establecimientos que se encuentran en la entidad. Sí, ¿y esto qué relación tiene con el empleo y con los salarios? En la misma encuesta, cuando el Instituto de Estadística diseña en su metodología la muestra aleatoria representativa y se va con un formulario y se les pregunta distintas cosas, las empresas que responden a la encuesta contestan, uno, pues cuántas personas tienen contratadas y comparado con el dato del año anterior, y dos, cuánto le están pagando a cada uno de ellos en promedio y en total. Bueno, entonces, a partir de esos datos, pues sabemos hoy por el registro del INEGI que hace un año había 180,000 personas colocadas en este sector, y con este crecimiento de prácticamente el 1% de incremento en personal, pues prácticamente crecieron en 1,600 personas ocupadas en el sector del comercio minorista. Y dos, en cuanto a las remuneraciones, conforme a lo que los mismos empresarios de este sector han declarado, descontando la inflación, están pagándoles por encima un 3.5% de lo que pagaban hace un año. Entonces, posiblemente este incremento en el ingreso, pues abona al consumo y quizás va a abonar a los próximos datos que vamos a ver en los siguientes meses. Sí, Diego, hay una oficina en el gobierno del estado que se llama Fidesón, que otorga créditos. ¿Qué tipo de créditos otorga Fidesón y quiénes son candidatos para obtener uno? Fíjate que qué bueno que tocas el tema, y aquí aprovecho para comentarle a la audiencia que las y los pequeños empresarios que necesiten un crédito para fortalecer las finanzas o la liquidez de la misma empresa, pueden acercarse a Fidesón, que se encuentra localizado en Centro de Gobierno, Edificio Sonora, primer piso, o bien entrar a fideson.sonora.gov.mx. Ofrece créditos accesibles a tasas muy, muy bajas, cercanas entre el 6, 7 y 8%, dependiendo del programa al que estén participando. Y hay programas desde el autoempleo. En ese trimestre, durante enero, febrero, marzo, se otorgaron créditos de autoempleo de hasta
25,000 pesos para poder montar un negocio de comercio minorista, o bien créditos a microemprendedores de entre 100,000 y 200,000 pesos. Todo esto va cambiando conforme el programa. Hay programas exclusivos para mujeres, para jóvenes, para población en general, etcétera. Sí, aquí me llega una pregunta interesante de la audiencia. Ana María pregunta, ¿han consumido más o han gastado más? O sea, ¿compraron más litros de leche o compraron los mismos litros pero gastaron más por ellos? Qué bueno que la audiencia pregunta ese tema, porque número uno, ¿no? Es un dato en términos reales, es decir, está descontada la inflación. Y cuando el INEGI construye este dato, construye un índice a precios de 2018, es decir, lo que está midiendo, y lo voy a decir en los términos de leche, no es el precio de la leche de marzo de este año, ni del año pasado, no, son los precios de la leche de 2018. Entonces estamos considerando prácticamente la venta en volumen. Y número dos, fíjate, el tema de la inflación, que es un tema muy importante que están tocando. Salió un dato sobre la primer quincena de mayo hace unos días, sí, y hay quienes mencionaron, no, pues que en Sonora la inflación está en el 3.7%, una de las más altas del país y demás, ¿no? La inflación se construye a partir de otro índice medido del 1 al 100, donde durante la primera quincena de mayo ese índice estuvo en 130 puntos, que en efecto es 3.7% superior al del año pasado. Pero ese índice, el de 130 que estuvo en este mayo, en marzo estuvo en 139 puntos, es decir, de marzo a hoy, de manera genérica, o al menos eso dice el Índice Nacional de Precios, los precios han caído en términos reales en estos 2 meses. Entonces quiere decir que todavía el aumento del consumo que hubo en el mes de marzo fueron con precios más altos, y estamos hablando de los volúmenes de venta. Sí, aquí tengo el dato. La primera quincena de mayo, los precios al consumidor en México subieron 0.09%, con lo que la inflación anual ascendió a 4.22%, su mayor nivel desde la primera quincena de diciembre de 2024. Ese es el dato nacional. Y que lo que más subió fue papaya, pollo, plátano y tomate. De hecho, el pollo está pues, literalmente volando, el precio, ¿eh? Sí, mira, habría que ver el producto por producto, porque al final de cuentas la inflación se define como el alza generalizada de los precios, no el de un precio o el de un producto, ¿no? Sí. Sino de manera generalizada. Y al final de cuentas el Índice Nacional de Precios del Consumidor es un índice promedio ponderado de todos los productos, que son más de 600 productos que entran dentro de esta canasta, ¿no? Se construye un índice, el índice para el estado de Sonora, en esta primera quincena de mayo está en 130 puntos, que es 3.7% por arriba del año pasado, pero es 9 puntos por debajo al del mes de marzo, cuando se da a conocer este tema de la venta en comercio minorista. Muy bien, Diego Avilés Quintanar, coordinador ejecutivo de Codeso. Te agradezco mucho que nos hayas compartido estos datos. Estamos en contacto. Gracias a ti por el espacio.